Los yanquis, allá por principios de la década del 70, crearon algo que se estudia en todo el mundo cuando querés entrar a estudiar comunicación, y es la agenda setting. ¿Qué quiere decir esto? Los medios no van a hacer que vos pronuncies palabra por palabra, su guión, pero van a fijar qué temas vas a discutir. Ellos van a indicar de qué temas vas a hablar y de qué temas no vas a hablar. Estudiado hace 50 años en los Estados Unidos, que descubrieron antes que nadie, porque dijeron, acá se da un fenómeno muy particular. No puede ser que discuta la gente, el hombre común, lo que nosotros queremos que ellos discutan. Quizás no a través de nuestro libreto, pero sí van a discutir lo que nosotros vamos a querer que ellos discutan. Hablamos antes del golpe del 30 y de las multinacionales petroleras. Muchos de los que estamos aquí seguramente recordaremos que la televisión argentina de los 60 tenía un noticiero que era considerado sinónimo de pulcritud periodística, de honestidad. Y yo me crié escuchando en mi casa, che, pero qué lindo es el Reporter eso. Y eso a uno lo llevó de grande a decir, resulta que la agenda periodística del día la manejaba una multinacional petrolera y nosotros naturalizamos eso como uno de los datos más comunes. Resulta que después te pones a profundizar en la búsqueda y Reporter eso había en Venezuela, Reporter eso había en Chile, Reporter eso había en Brasil. Reporter eso nace 3 meses antes de la asunción de Ilia. ¿Y qué había prometido Ilia? Terminar con los contratos petroleros de Frondizi. Entonces, en la agenda periodística de las medianoches de Canal 11, los tipos bajaban línea e intentaban comenzar a domesticar a ese nuevo gobierno de esas democracias débiles con mayoría proscripta que había prometido terminar con los contratos petroleros de Frondizi. ¿Y cómo cumplió? Ese mismo día, y encima cumplió muy rápido, empezó el principio del fin. Después, los laboratorios se encargaron del resto, con la ley Oñatibia, con comenzar a discutir en serio por primera vez genéricos. ¿Cuántas veces en este recorrido hablamos de industria nacional, de lo propio? Ese es, fue y será el eje que nos divide con el proyecto colonial. Por lo tanto, a tener presente que cada una de esas historias hay que explicarlas de esa manera. Vuelvo a lo deportivo 2 segundos. Lo peor que le pudo pasar al Torino fueron las 72 horas de Nürburgring. Fue lo peor que le pudo pasar a la industria nacional, porque demostró que estaba a la altura de un Porsche, de una Ferrari, de un Lancia. Y ellos empezaron a preguntarse, ¿quién modeló este auto? Y un tipo que se llama Oreste Berta. ¿Y quién es? ¿Y dónde lo hicieron? En Córdoba. No, muchachos, no, a terminar con esto. Esta es una amenaza. Y terminaron con eso. Por lo tanto, insisto, hay que estar religando historias todo el tiempo para que ustedes se den cuenta de qué se trata todo esto. Por supuesto que la batalla cultural que hoy padecemos a través de los medios y que han convertido a las corporaciones periodísticas en el eje de la discusión política, en el gran adversario del campo nacional y popular, nace con papel prensa. Y a partir de ahí tenemos que analizar todo lo demás. Clarín no sería ni el 10% de lo que es si un buen día, a cambio de silencio cómplice, la dictadura le entregara la tercera parte de la única empresa destinada a fabricar papel de diario de la Argentina y encima de tenerlo a precio de costo, se lo terminara vendiendo a precio vil a su propia competencia. Un negocio espectacular que generó que un diario, supongan de 30 páginas, pudiera ser de 150 los domingos, con suplementos que atacaran a cada porción de la familia. Pero eso, sin papel al costo, no lo podrían haber tenido jamás.
¿Con qué se pagó? Con silencio cómplice. La tapa del 24 de marzo de 1976 decía nuevo gobierno. Nada más, sin adjetivos. Y si el día que muere la Constitución y todos los derechos, el periodismo no tiene nada que decir, no tiene nada que calificar, no tiene adjetivos que tirar en tapa, el periodismo murió. Ahora, ¿cuál fue la tapa de Clarín el 30 de octubre de 1983? La mañana que íbamos a votar. Llegamos. ¿A dónde llegaste? ¿A qué colectivo social y político te subiste? Esa era la reconversión. Llegamos. Ahora, vamos a darle otra vuelta de tuerca. Llegamos. Antes de que se vote la primera vuelta, la contratapa de perfil de Fontevecchia se tituló Llegamos. Y citaba por qué, y homenajeaba a la tapa de Clarín del 30 de octubre del 83. Ergo, era lo mismo haber terminado con la dictadura de Videla que terminar con el kirchnerismo. Esos son los ejes simbólicos de la batalla cultural, que por supuesto no tiene que ver con un diario, eso que generalmente esgrime la propia derecha. No, son esencialmente cerca de 400 canales de cable, 50 diarios y canales de televisión abierta. Pero ese es el principio de la historia, porque después hay dos mojones fundamentales. Van a ser serviles al menemismo, primero con la modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de Videla, y entonces van a poder tener multimedios. Entonces van a poder decirle al mundo que Radio Mitre, que la manejaban vía testaferros, ahora era propia. Y después va a llegar un dato fundamental para que ustedes lo multipliquen con los pibes. En el menemismo se dieron cerca de 300 privatizaciones. Cuando digo 300, digo desde el buffet de una empresa del Estado hasta YPF. Pero fueron cerca de 300. Pero la primera fueron los medios de comunicación. Y no fue casual. Porque había que comenzar la batalla cultural. Había que convencer a millones de seres humanos que lo mejor que nos podía pasar era vender nuestro petróleo, nuestros aviones, nuestros trenes, nuestro gas, nuestra electricidad, todo lo que es nuestro. Hago un paréntesis ahí. Batalla cultural importantísima. Cada vez que escuchamos a Aranguren hablar de, bueno muchachos, ahora lo que vamos a hacer es este aumento con un techo del 500%, porque de esta manera quienes exploran y quienes explotan, ¿exploran y explotan qué? Mi petróleo, Aranguren, mi petróleo, mi gas, el gas de todos ustedes. Nos han distanciado tanto que no entendemos que se trata de nuestra fuente de riqueza. Y vemos cómo desde un CEO y fundamentalmente desde las presiones de las multinacionales, ellos le ponen precio. ¿A qué? A mi petróleo, a mi gas, a mi electricidad, a mi tren, a mi avión. Bueno, nos han despojado tanto de esa relación patria, soberanía e independencia que nosotros entendemos que no son nuestras y que tenemos que pagar a precio vil, si una empresa así lo designa, el valor de la mercadería. El gas en ningún lugar del mundo tiene el precio de un commodity para que Aranguren nos diga, bueno, de esta manera nos acercamos a los precios internacionales. ¿Cómo voy a pagar yo, argentino, habitante de un país que tiene gas en sus entrañas, lo mismo que paga un francés que importa el 100% del gas que consume? ¿Qué tengo que ver yo con el valor relativo de un país que exporta todo lo que necesita a un país que tiene la posibilidad de que nosotros tengamos autoabastecimiento? Es una locura, salvo que nos hayan separado tanto de criterios fundamentales como patria, soberanía e independencia. No hay otra forma. ¿Cuántos argentinos saben qué hay en Vaca Muerta?
El Financial Times dijo hace 3 años la nueva Dubái. ¿Qué es la nueva Dubái? La cuarta reserva de petróleo no convencional más importante del mundo y la segunda de gas. ¿Y en manos de quién las vamos a dejar? Salvo que nos planteemos y digamos, es nuestra, es mía. Y de ahí en adelante empecemos otro tipo de discusión.